Capítulo 79. Tisone tocó el lugar donde ella lo besó. Bueno, maldita sea, mientras se alejaba, Rei tropezó en su estado de ebriedad, riendo. Ese fue el segundo beso que recibió en 20 minutos. Este fue mucho más inocente que el anterior, pero igualmente sorprendente. Quizás esta noche no sea tan mala. Sonrió con ironía y negó con la cabeza, entrando en la cocina mientras tarareaba. Abrió la nevera, miró las opciones y optó por servirse un refresco. Tisone-san. La voz de Saeko llegó desde la cocina, donde estaba de pie junto a los fogones. Nuestro refrigerio nocturno estará listo pronto. También será nuestro almuerzo de mañana. Tisone mantenía la vista fija en su bebida. Un mísero delantal era lo único que la cubría, y no iba a poner a prueba su autocontrol. Este tipo de cosas solo pasan en el anime. ¿No estás borracho?, comentó perezosamente, tomando un sorbo. No participé, respondió Saeko con una sonrisa cómplice. Como la tercera mayor, pensé que era mejor supervisar que consentir. Se burló. Shizuka-sensei debería haber sido quien lo impidiera, no quien lo fomentara. Pero supongo que podemos dejarlo pasar por hoy. Todos hemos pasado por mucho. En efecto. Saeko tarareó suavemente, removiendo la olla. Hoy ha sido un día ajetreado. Pero gracias a tu liderazgo, nadie salió herido. Deberías estar orgulloso de ti mismo. Se giró ligeramente, ofreciéndole una cálida sonrisa. Eres increíble, ¿sabes? Lo digo en serio. Así que ahora estaban intercambiando bromas, ¿eh? No habríamos podido prescindir de ti. Si no hubieras aparecido entonces, nos habrían aniquilado, admitió Tisone, mirándola por fin, quien le devolvió la mirada. Tus habilidades con esa cosa son inhumanas. Eso no era un simple halago vacío. Saeko encarnaba plenamente el cliché de un personaje secundario superpoderoso y practicante de kendo. Eso significa mucho para mí, respondió con un ligero dejo de orgullo en la voz mientras volvía a la olla hirviendo. Pasó un momento antes de que Tisone se inclinara hacia adelante. Quiero preguntarte, sus ojos brillaron levemente mientras observaba atentamente a la joven. ¿Estarías dispuesta a enseñarme algunos movimientos? También he tenido mis incursiones en las artes marciales, pero nada particularmente efectivo para matar zombies. Saeko no lo dudó. Giró la cabeza ligeramente, con voz suave y sincera. Para ti. Cuando quieras. Y cuando estés libre, añadió Tisone con cautela. ¿Podrías entrenar también al resto del grupo? Si todos en el grupo pudieran aprender incluso una fracción de lo que Saeko es capaz de hacer, se convertirían en una fuerza imparable. Saeko se detuvo un momento, pensativa. Por un instante, solo se oyó el burbujeo de la olla. Depende, dijo finalmente. Komuro-kun y Miyamoto-san. Si me lo pidieran con sinceridad, con gusto les enseñaría. Sin embargo, no estoy segura del resto. El kendo no es una simple técnica de combate. Requiere disciplina y control. Si solo quieren blandir un arma, no perderé el tiempo. Pero si están dispuestos a portarla, a aceptar todo lo que eso implica, entonces les enseñaré. Fue una respuesta críptica, pero Tisone comprendió el sentimiento subyacente. Considerando su lado oscuro, debió de requerir mucha disciplina mental y autocontrol para evitar sucumbir a sus deseos asesinos. ¿Uno kendo, eh? Consideró las implicaciones en silencio. Si bien la perspectiva de aprender a manejar una espada era atractiva, el verdadero desafío era asegurar que otros estuvieran listos para practicar el arte. Después de todo, esto no era un juego. Una sola persona no podía enfrentarse a una horda de cientos de zombies y esperar sobrevivir. En tales casos, la seguridad reside en la unión, la habilidad y la cantidad. El silencio se cernió entre ellos por un instante mientras él procesaba sus palabras. Tisone vació su vaso de un trago, antes de levantarse de su asiento con un gruñido. De acuerdo. Le asintió a Saeko mientras regresaba al refrigerador y tomaba unos sándwiches preparados. Cuento con que nos enseñes bien, vice-líder. Los ojos de Saeko parecieron brillar por una fracción de segundo. El honor es mío, respondió ella con seriedad, asintiendo respetuosamente. Tisone estaba listo para partir, hasta que se oyó un fuerte ladrido fuera del apartamento. Saeko también se sobresaltó. Intercambiaron una mirada. ¿Un perro? Saeko inclinó la cabeza. Y se acerca cada vez más. Tisone se levantó y se dirigió al balcón. Kota y Takashi ya estaban allí, el primero mirando a lo lejos con binoculares. Tisone también se asomó, observando la creciente horda de no muertos que deambulaban lentamente. Sin duda es un perro, confirmó Kota. No hemos visto ningún animal zombie hasta ahora.
¿Podemos asumir que no están afectados? Aún así, murmuró Takashi, mientras una gota de sudor corría por su sien. Sí, dijo Kota, serio. Esto es malo. Más aún cuando vieron a un tipo, más o menos de su edad, matar a un par de zombies antes de ser atacado por la multitud. Naturalmente, eso no le sentó bien al complejo de héroe de Takashi. Al final, incluso Saeko salió con su delantal para echar un vistazo a la situación. Tomó prestados los binoculares de Kota y su expresión se volvió inusualmente seria. Takashi chasqueó la lengua, visiblemente molesto. Maldita sea, esto es horrible. Kota se giró hacia Tisone, con el rifle listo para apuntar. ¿Disparamos? Deberíamos, ¿verdad? Preguntó Takashi antes de que Tisone pudiera hacerlo. Y Tisone ni siquiera tuvo que rechazar la idea. Saeko lo hizo por él. Le lanzó a Takashi una mirada penetrante. ¿Lo has olvidado? ¿Reaccionan al sonido, Komuro-kun?, dijo, volviendo adentro y apagando las luces. Deberíamos apagar todas las luces también, declaró, sin apartar la mirada de él. No podemos ayudar a los que aún viven. Échale un vistazo tú mismo. Tienes que acostumbrarte a esto. Y luego le entregó los binoculares. Takashi los tomó, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Estaba a punto de abrir la boca, pero un fuerte agarre en su hombro lo detuvo. Tisone lo miró. No presiones. No se equivoca. Piensa antes de hablar y no olvides el fiasco de Shido. Aprecio tu heroísmo, pero no si hay alguna posibilidad de que pongas en peligro a alguien. Takashi cerró la boca, incapaz de encontrar una refutación, y en lugar de eso, simplemente suspiró. Tisone le apretó el hombro para tranquilizarlo. Estamos haciendo todo lo posible, hombre. No te preocupes. Recordaba vagamente lo que haría Takashi en esa situación, así que decidió vigilarlo. Takashi miró sus pies por un momento. Entonces se oyó un disparo. Los ojos de Tisone se abrieron de par en par. No me digas, ambos se giraron hacia el balcón, donde Kota seguía allí, aparentemente probando la mira de su nuevo rifle. Solo que esta vez, apretó el gatillo de verdad. Maldita sea, Tisone corrió hacia Kota. ¿Qué haces? Kota no se giró para mirar a Tisone, sino que continuó disparando tiro tras tiro con una sonrisa de oreja a oreja en sus mejillas regordetas. Lo siento, jefe. Tisone agarró a Kota del hombro con fuerza, zarandeándolo. Estás loco. Acabas de tocar la campana para la cena de todos los malditos zombies de la zona. La sonrisa de Kota no flaqueó. Es más, se ensanchó, y sus gafas brillaron a la luz de la luna. Sé lo que hago, dijo con voz firme. Tenía que disparar. Takashi maldijo en voz baja, agarrándose a la barandilla del balcón. Kota, mientras tanto, seguía disparando contra una horda de zombies que estaba a punto de acosar a una niña de pelo rosa, que no debía de tener más de 8 años. Ver su expresión aterrorizada y sus ojos llorosos le encogió el corazón a Takashi. Esto reafirmó su determinación de ignorar el peligro potencial y rescatar al niño. Bajó corriendo las escaleras, donde todos se despertaron sobresaltados por el ruido o sintieron curiosidad por el alboroto. Pero Shizuka no. Shizuka todavía estaba durmiendo felizmente en el suelo, con una expresión de satisfacción en su rostro. Tisone siguió a Takashi. Espera. Abajo, cerca de la entrada, estaban Saeko y Rei. Voy solo, dijo Takashi, volviéndose para mirar a Tisone. Lo siento, pero aún tengo cualidades humanas. Idiota, suspiró Tisone. ¿Estás diciendo que no? No, eso no es lo que yo, vete ya, dijo Saeko con una sonrisa de aprobación. Al fin y al cabo, según ella, un hombre debía seguir su corazón en la adversidad. Mientras Takashi fuera el único en ir, Tisone creía que el riesgo no sería tan significativo. Además, Kota había despejado el camino en su mayor parte. No quería arriesgar a Takashi, ya que era un luchador capaz, pero sabía que dejar morir a un niño inocente tendría consecuencias negativas para él. Ten cuidado. Fue todo lo que dijo Tisone. Takashi asintió mientras subía a la cremallera de su nueva chaqueta y se ponía un casco. Dicho esto, los cuatro salieron y bajaron las escaleras, hasta que llegaron frente a las puertas. Habían atrincherado aún más, por lo que les llevó un tiempo mover las cosas, pero finalmente pudieron limpiarlo. Tisone se acercó a Takashi una vez más. Escucha, no arriesgues tu vida para ser un héroe. Si puedes salvarla, hazlo. Si no, retírate. Aún no sabemos si esas cosas son capaces de mutar o, peor aún, de evolucionar. ¿Recuerdas lo que vimos en el camino, verdad? Sí. Takashi respiró, apretando los puños. Una breve pausa después, Tisone volvió a hablar.
Si mueres, probablemente te convertirás en uno de ellos. Podrías acabar lastimando a más personas en el futuro, o incluso a nosotros, dijo con gravedad. Solo quería recordártelo. ¿Tu decisión sigue siendo la misma? Takashi tragó saliva. No harás nada malo quedándote aquí, añadió Rei. Saeko, por el contrario, permaneció en silencio. Takashi negó con la cabeza. Lo sé. Y sí, me voy. Aunque esté muerto, al menos mi muerte significará algo. Salvar a un niño. Capítulo 80. Por suerte, Rika tenía una bicicleta, lo que le evitó a Takashi correr el riesgo de ir a pie. Y claro, una bicicleta también tenía sus inconvenientes. El ruido atraería a más gente, así que tendría que darse prisa. No escatimó en palabras y se subió a la moto. Tizone y Saeko abrieron rápidamente las puertas. Takashi las atravesó a toda velocidad, con los faros destellando justo en las caras de los zombies. Rei lo observó y luego miró a Tizone. Vamos arriba. Al llegar al balcón, vieron de inmediato a Takashi avanzando hacia la chica, cuyos gritos se hacían cada vez más fuertes y desesperados. Kota continuó disparándoles, pero la horda parecía interminable. Pronto, más de la mitad del complejo de apartamentos estaba rodeado por un mar de zombies. Aún así, Takashi logró alcanzar su objetivo, salvo que el idiota perdió su moto tras atropellar un cadáver. Por lo que pudieron ver desde el balcón, no se lastimó y logró salvar a la chica matando a todos los zombies que se acercaban. Kota también era un refuerzo excepcional. No se desperdiciaban balas. Este tipo sería un excelente agente para Black Label. Tizone estaba sinceramente agradecido de tener a alguien así en su equipo. Todo parecía ir bastante bien, a pesar del peligro. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, la situación se convirtió en algo completamente diferente. Los zombies corrieron hacia ellos como hormigas a la mil, parecían una masa negra que convergía justo afuera de las puertas. Takashi y la chica de pelo rosa se vieron obligados a huir a un callejón cercano. El perro, que ladraba, los siguió y saltó a los brazos de la pequeña. ¿Necesitan ayuda?, pensó Tizone, apartando la mirada de Takashi y concentrándose en la puerta bajo su edificio. Por suerte, la mayoría de los zombies parecían haber abandonado la zona para atacar la motocicleta, aunque había algunos extraviados. El problema era que, ahora que Takashi hacía tanto ruido con su moto, ya no tendrían una zona segura. Más zombies seguirían llegando al apartamento. Hizo una mueca. No quería irse de la casa de Rika. Si acaso, prefería quedarse dentro y tapiar todo el edificio, al menos hasta que estuvieran en mejores condiciones para volver a mudarse. Quizás podríamos intentar eliminarlos a todos. Sería increíblemente difícil. Había un número desconocido de infectados, y probablemente aumentarían a cada segundo cuanto más se alargara la lucha. Aún así, en la versión original de los hechos, ni siquiera se molestaron en proponer ideas alternativas. Tizone no quería una repetición del canon. No había forma de que pudieran matarlos a todos solo con pistolas y armas cuerpo a cuerpo. Incluso si luchaban con eficacia, se quedarían sin munición ni energía antes de que la horda se redujera. Takashi estaba aguantando por ahora, pero el reloj seguía corriendo. En este punto, podríamos vernos obligados a abandonar el apartamento, comentó Saeko, con la vista fija en la escena. Deberíamos acumular todos los suministros posibles para llevárnoslos. Rei apretó los dientes. Pero acabamos de llegar, Saeko negó con la cabeza. Me encantaría que nos quedáramos también, pero me temo que ya no podemos darnos ese lujo. La mirada de Tizone recorrió la calle rápidamente, con la mente acelerada. El mundo se había ido al garete de la noche a la mañana, pero eso no significaba que las soluciones tuvieran que ser complicadas. Sobrevivir no se trataba solo de fuerza bruta. Las calles eran un revoltijo de cuerpos en descomposición, gimiendo y arrastrándose hacia el callejón donde Takashi había desaparecido con el niño. Su mirada se dirigió a la boca de incendios de la esquina, cuyo metal oxidado brillaba tenuemente bajo la luz de la luna. Una idea se apoderó de él. Se giró hacia Kota, quien seguía eliminando animales extraviados con una precisión aterradora. Kota, llamó Tizone en voz baja pero firme. Kota no apartó la vista de su telescopio. Su sonrisa se ensanchó al ver aparecer más cabezas. Ocupado. Dispara a la boca de incendios. Eso lo hizo detenerse. Se subió las gafas. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Hazlo. Kota lo miró, pero no discutió. Asintió y disparó. Un único crujido seco rasgó el aire y, un instante después, el agua brotó de la boca de incendios en un violento chorro, inundando la calle.
La fuerza fue suficiente para desequilibrar a algunos zombies que estaban más cerca, haciéndoles caer despatarrado en el agua que subía. Ese también. Señaló otro al otro extremo de la calle, que también se rompió al poco tiempo y empezó a expulsar chorros de agua. Los chorros combinados barrieron la calle. Al poco rato, casi todos los zombies estaban mojados o completamente empapados. La repentina distracción le permitió a Takashi escapar corriendo hacia la base. Kota le abrió el camino y los mató con tiros a la cabeza. Saeko y Rei corrieron inmediatamente para mantener las puertas abiertas. Kota, dijo Tizone, contando los segundos hasta que llegara Takashi. ¿Ves esos cables eléctricos? Ya los veo, murmuró Kota, ajustando la mira. ¿Cuál es el plan? Tizone miró a la horda que se acercaba. Eran demasiados. Incluso con el agua frenándolos, pronto los alcanzarían. Takashi estaba cerca, quizá a 20 pasos de la puerta, con la niña aferrada a él, sus sollozos apenas audibles en medio del caos. El perro ladrando a más no poder tampoco ayudó. Tizone exhaló bruscamente. Dispara al aislante y tira la cuerda al agua. Kota volvió a subirse las gafas. Esa es una posibilidad entre 1.000.000, ¿sabes? Tizone lo miró fijamente. Menos mal que no fallas. Kota sonrió con suficiencia, encogió los hombros y apuntó. Pasó un instante. Luego otro. Grieta. La bala impactó con precisión. Un chasquido seco resonó en la noche al romperse el aislante, haciendo que el cable con corriente rodara. En cuanto tocó el agua que subía, el efecto fue inmediato. Un agudo gemido llenó el aire, seguido del acre olor a ozono quemado. Los zombis más cercanos se convulsionaron, sus cuerpos se sacudieron violentamente, sus extremidades se agitaron como marionetas grotescas. La corriente se extendió por la calle inundada, formando arcos con pulsos de luz azul crepitante. Uno a uno, se desplomaron. Algunos se retorcieron, otros se pusieron rígidos antes de caer de bruces en la inundación electrificada. El olor a podredumbre carbonizada impregnaba el aire. Takashi no aminoró la marcha, ni siquiera mientras la luz parpadeaba a su alrededor. Saltó el último charco, superando la zona de peligro justo cuando la puerta se cerraba de golpe tras él. Durante un largo momento nadie habló. Entonces Kota dejó escapar un silbido bajo. Rayos. Funcionó. Tizone observó a Takashi, que jadeaba, desde el balcón. Lentamente, bajó junto con Kota, que sonreía. ¿Cómo está? Takashi se secó el sudor de la frente y tragó saliva con dificultad, obligándose a respirar profundamente el fresco aire nocturno. El perro en brazos de la chica se retorcía y le lamía la cara sin parar, arrancándole risitas. Creo que estará bien, logró decir finalmente. Se pasó una mano por el pelo húmedo. Nos salvaste el pellejo. Tizone rió secamente. Fue una apuesta arriesgada, como mínimo. Aún así, ¿estás bien? Viviré. Takashi se frotó la nuca. Tenía algunos rasguños aquí y allá, pero eran por tropezar, no por una mordedura. Gracias, por cuidarme. No hay problema. Mantengo lo que dije antes. Eres un recurso demasiado valioso para hacer algo así, pero, Tizone miró a la chica. No era cruel, pero priorizaba la vida del grupo por encima del resto del mundo. Era simplemente práctico. Hiciste una buena acción hoy. Ella vivirá gracias a ti. Mientras tanto, Saeko y Rei estaban vigilando a la niña. Una vez que verificaron que la niña no corría peligro ni estaba herida, Saeko se acercó a Takashi. Tu imprudencia fue admirable, Komuro-kun. Aunque estoy de acuerdo con Tizone, mereces un reconocimiento por intervenir. Luego se giró hacia Tizone y asintió con aprecio. Qué rápida decisión. No espero que todos estén muertos, pero espero que esto nos dé más tiempo para decidir nuestro próximo paso. Eso fue genial. Sonrió Kota, levantando el pulgar. ¿Dónde aprendiste a inventar cosas así? Sobre todo bajo presión. Tizone no creía que fuera a funcionar tan fácilmente, ni que fuera una idea genial. Claro, este era un universo basado en el anime. A veces, las ideas más lógicas se descartaban en lugar de las travesuras del anime. Lo despidió con un gesto. No fue nada especial. Solo una genialidad en el momento justo. Mientras todos aplaudían su victoria contra todo pronóstico, Tizone sintió un escalofrío. Inmediatamente volvió la mirada hacia las calles. Un chapoteo, como el de pasos hundiéndose en el agua, atravesó el zumbido del cable eléctrico caído. De la oscuridad emergió una figura corpulenta envuelta en los restos andrajosos de un uniforme azul oscuro. Sus pasos eran lentos y torpes. A medida que se acercaba, los detalles se revelaban en destellos de electricidad.
Ropa manchada de sangre, piel gris pálida estirada sobre rasgos demacrados, ojos de un blanco lechoso pero de alguna manera inquietantemente enfocados, una figura imponente de casi 2 metros de altura. Un policía zombie. 5 y el mismo que Tizone vio hace horas. Capítulo 81. El ánimo festivo de Kota se tranquilizó. ¿Qué es eso? El rostro de Takashi palideció. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor de su arma, y sus nudillos se pusieron blancos. Incluso detrás de la puerta reforzada, no se sentían completamente seguros. Tizone tenía la horrible sensación de que este zombie era diferente, y no solo en apariencia. Quizás más inteligente. Y, sinceramente, no sabía qué hacer. ¿Qué reacción mostraría si dispararan? Habían matado a toda una horda sin sufrir heridas. ¿De verdad se podía inclinar la balanza ante el peligro? ¿Cuán peligroso podía ser un solo zombie? Él frunció el ceño. El zombie presentaba las mismas características básicas que todos los demás cadáveres desgarbados. Carne pálida, ojos vidriosos y manchas de sangre en su ropa desaliñada. Sin embargo, al compararlo con el resto de los zombies, destacaba por su altura. Era incluso más alto que el propio Tizone, quien ya era considerado anormalmente alto. La criatura se acercó con pasos lentos y pesados. Su mirada se posó en ellos un rato, antes de abalanzarse repentinamente sobre los zombis caídos que los rodeaban y empezar a arrancarlos a mordiscos. Canibalismo. El grupo compartió miradas de horror y disgusto y observó con una incredulidad paralizada. ¿Se está comiendo a los demás? La voz de Kota tembló. Su fuerza era evidente con la facilidad con la que desgarraba extremidades como si fueran papel. Arcos de sangre infectada se elevaban por el aire al desechar cualquier resto inútil. La idea de que los zombies solo atacaban a los vivos se desvaneció. Si este zombie se comportaba así, ¿qué impedía a otros hacer lo mismo? Tizone y Takashi se miraron a los ojos por un momento. Su miedo mutuo se reflejó en las pupilas dilatadas del otro. No podían permitir que esta cosa continuara su evolución. Tenían que aniquilarla a toda costa. Dispárale en la cabeza, ordenó Tizone con voz tensa. Kota no esperó que se lo dijeran 2 veces. El tirador apuntó y disparó. El disparo resonó con fuerza, atravesando la noche. El impacto fue certero, pero los sentidos del zombie eran más agudos de lo esperado y reaccionó rápidamente a la amenaza, levantó un brazo frente a su cabeza y bloqueó con éxito la bala que iba dirigida a su cerebro. A pesar del golpe en el antebrazo, la criatura simplemente se sobresaltó por el impacto. Sangre negra goteaba al suelo. Volvió la mirada hacia ellos. Kota tragó saliva audiblemente, dudando momentáneamente. Un terror gélido retorció las entrañas de Tizone. Eso prácticamente confirmó que su altura no era la única diferencia entre él y los demás zombies. Una ola de adrenalina recorrió al resto de ellos mientras el monstruo avanzaba pesadamente hacia la puerta. Cada paso lento, cada crujido de hueso y cada derrame de sangre, apretaba el nudo de miedo en el estómago de Tizone. Su mente corría. Llénenlo de agujeros. Gritó Tizone con urgencia. Su orden los impulsó a ponerse en movimiento. No es invencible. Se protegió la cabeza porque ahí es donde es vulnerable. Kota obedeció de inmediato y disparó una y otra vez contra sus piernas y brazos. Cada bala impactó con precisión, explotando huesos y desgarrando carne con precisión despiadada. A pesar de todo el plomo incrustado en su cuerpo, la criatura continuó arrastrándose más cerca con una determinación asombrosa. A Tizone se le hizo un nudo en la garganta. Sigan disparando. Su rugido resonó por todo el complejo. Takashi también se unió a Kota, apuntando directamente a los antebrazos que protegían su cabeza. Disparó. 1 vez, 2 veces. Falló, acertó. Una tercera vez, otro acierto. La sangre brotaba de las heridas que salpicaban a la criatura. Pero aún así, la monstruosidad seguía arrastrándose hacia adelante. Rei se estremeció. ¿Cómo es que sigue vivo? No por mucho tiempo. Los ojos de Tizone brillaron. Podía ver cómo se debilitaba lentamente. De hecho, los antebrazos cruzados del zombi sobre su cabeza finalmente se aflojaron lo suficiente para que Kota pudiera disparar con claridad. Come esto. La cabeza del zombi se balanceó hacia atrás cuando la bala entró en su cráneo. Pasaron los segundos. Y entonces el zombi se desplomó boca abajo en un charco creciente de su propia sangre y masa encefálica. El silencio cayó sobre ellos. Ellos esperaron. Nadie se atrevió a respirar mientras los ecos se desvanecían en la nada. ¿Está realmente muerto? El susurro de Rei rompió el silencio. Los ojos de todos estaban pegados al zombi caído. Sin atreverse a moverse, apenas respirando.
Tras un largo rato, se relajaron un poco. Saeko entrecerró los ojos. Si esto ya ha sucedido, temo por el futuro de la humanidad. Sí. Si este tipo de cosas empiezan a crecer en número, se acabó el juego. No podremos defendernos, murmuró Rei, tapándose la boca como si resistiera las ganas de vomitar. Esto no es normal. Un Takashi se quedó allí en silencio, con los ojos vacilantes. Kota también tenía una expresión pensativa. Mutantes. Sí, coincidió Tizone con su hipótesis. Esperemos que siga siendo la única. Si tuvieran que luchar contra más de uno al mismo tiempo, seguramente se enfrentarían al peor escenario posible. Cuando comprendieron esto, sintieron el peso aplastante de su propia vulnerabilidad presionándolos. Son más grandes, más fuertes y tienen una inteligencia más desarrollada. Menuda mierda. Resistió las ganas de gritar. ¿Por qué añadir estas cosas a la historia ahora? Apretó los dientes, sintiéndose más presionado que nunca por el peligro inminente. Hola. Se aclaró la garganta y respiró hondo. Al hablar, su voz se mantuvo firme. Al menos podemos descansar un poco más tranquilos esta noche. Sin ese zombie, los demás podrían mantenerse alejados de la zona. Así que traten de relajarse, cuídense. Vigilen por turnos. Yo voy primero, se ofreció Kota, quitándose la mochila de los hombros con un suspiro. Necesito relajarme de todas formas. Saeko le puso una mano en el hombro. ¿Estás seguro? Frunció el ceño con preocupación. Después de lo que acabamos de ver, no te preocupes. Este tipo me hará compañía. Kota señaló su rifle, sonriendo con más confianza. Solo necesito recalibrar la mira. Ese mutante me pilló por sorpresa, pero no volverá a ocurrir. Si tienes confianza, no tengo objeción, dijo Tizone, asintiendo con la cabeza hacia Kota. Entonces iré por ti, anunció Takashi. Despiértame cuando sea mi turno. Lo haré, respondió Kota con seriedad, volviendo a concentrarse en limpiar su querida arma. Rei se había acomodado en el sofá. Se masajeó las sienes y cerró los ojos. Hoy ha sido un día horrible. Takashi rió con amargura. No lo gafes aún más. Además, aún no ha terminado. Tizone los dejó sin decir palabra. La mirada de Rei se posó en su espalda mientras se dirigía a la cocina, directo al refrigerador. Un paquete de cervezas seguía intacto, lo que significaba que Shizuka había optado por algo más fuerte. Aún así, él también necesitaba relajarse un poco. Así que las agarró todas. Se sentó en un rincón de la cocina, decidido a disfrutar de su tiempo a solas. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes, porque Saeko llegó pronto. Oh, se detuvo en la entrada, sorprendida. Abrió una lata. ¿Viniste a picar algo a medianoche? Me preguntaba dónde estabas. Quería hablar sobre lo que pasó afuera, explicó Saeko, sentándose cerca de él. Aunque no lo suficientemente cerca como para resultar incómodo. Cierto. Tizone exhaló, cerrando los ojos. Ojalá supiera cómo explicarlo bien. Quizás no deberíamos darle tantas vueltas. ¿Qué quieres decir? Bueno, Tizone se recostó, ladeando ligeramente la cabeza. Quizás no sea tan común. Un mutante entre el resto de los zombies. Quizás sea solo un caso excepcional. Digamos, 1 entre 1000, 1.000.000, lo que sea. Lo que importa es que lo matamos. Aunque aún existe una posibilidad entre 1.000.000, intervino con cautela. No me cabe duda de que podríamos eliminar a cientos de infectados comunes nosotros solos, si estuviéramos bien armados. Sin embargo, si todos empiezan a igualar su nivel, entonces estamos perdidos, concluyó Tizone con gravedad, negando con la cabeza. Oye, podría haber sido una anomalía. Es imposible que fuera un monstruo que apareciera con regularidad. ¿Crees eso? Sí, suspiró, frotándose la nuca. Al menos, eso espero. Porque si no, mierda, estoy muy preocupado. Esa cosa se comió a los de su especie, y no creo que fuera por hambre. Saeko entrecerró los ojos, pensativa. Un infectado superior que ataca tanto a humanos como a zombies, con potencial de mayor evolución. Eso presenta un dilema preocupante. Resopló y dio otro trago. ¿Preocupante? Estaremos hasta las rodillas en la mierda si empiezan a brotar por todas partes. No quiero ni imaginar nada más fuerte que esa cosa. Dos en realidad no. De lo contrario, desarrollaría insomnio inducido por el miedo. ¿Cómo podría alguien sobrevivir cuando las probabilidades estaban tan en su contra? Incluso con su conocimiento previo, todo se desviaba rápidamente del canon. No te preocupes, le aseguró Saeko, extendiendo la mano para tocarle la pierna suavemente.
Incluso si existiera tal amenaza, me tendrías. Puedes contar conmigo. Y debes hacer lo mismo por nosotros. Tisone hizo una pausa mientras tomaba un sorbo. Saeko lo notó y retiró la mano. ¿Todo bien? Sí. Tisone bajó su bebida y la miró directamente. Todo está bien. Capítulo 82. Cuando Marin despertó al día siguiente, ella, junto con Yui, Shizuka-sensei y Saya, quienes habían dormido profundamente la noche anterior, se sorprendieron bastante por el ambiente sombrío del desayuno. Rei, Kota y Takashi tenían ojeras de distintos grados. Saeko, como siempre, se mostró indiferente, aunque una observadora atenta como Saya pudo notar fácilmente el ligero cambio de comportamiento. Y luego estaba Tisone, que parecía absorto en sus pensamientos mientras masticaba mecánicamente. Saya le había gesticulado 2 veces, y no reaccionó ni una sola vez. Sin embargo, lo que realmente los desconcertó fueron las implicaciones de ese comportamiento. Marin hizo una breve pausa, con el tenedor a medio levantar, como si considerara si sería buena idea preguntarles sobre la noche anterior. Finalmente lo hizo, aunque con algo de timidez. Bueno, no sé cómo endulzar esto. Iré directa al grano. ¿Qué les pasó a ustedes 4 anoche? Preguntó, mirando a los mencionados. Shizuka y Yui también dejaron de comer para escuchar la respuesta. Saya se reclinó con los brazos cruzados mientras miraba a Tisone, quien finalmente tuvo un mínimo de reacción. Takashi dejó el tenedor y se aclaró la garganta. Les dio una breve explicación sobre el mutante y la batalla que se desencadenó, que culminó con su victoria. Marin jadeó, horrorizada. Shizuka se tapó la boca con las manos. Dios mío, Yui suspiró profundamente. Gracias a Dios que saliste con vida. ¡Qué miedo! Shizuka se estremeció. No oí nada. Pero supongo que duermo profundamente, así que no me daría cuenta de un terremoto en este mismo apartamento. Así que salvaron a una niña de ser devorada. Saya arqueó una ceja con escepticismo. ¿Dónde está? ¿Por qué no la hemos visto? Está durmiendo, respondió Rei con un suspiro. Seguramente se cansó de llorar y todo eso. Saya se encogió de hombros. No puedo culparla. Bueno, asintió Marin, con una leve sonrisa en el rostro. Fuiste muy valiente anoche. No fue nada, dijo Takashi quitándole importancia. Solo estaba ayudando a un niño necesitado. El elogio hizo que un rubor floreciera en las mejillas de Kota, quien se encogió en su habitual mancha de ternura y torpeza, frotándose la parte posterior de su cuello. Marin estaba interiormente contenta de que las personas con las que festejaba parecían ser personas bondadosas que realmente se preocupaban por los demás y extendían esa buena voluntad también a completos desconocidos. Al menos, era muy fácil llevarse bien con la mayoría de los miembros. También aprendió un poco de su dinámica. Shizuka-sensei era la mayor, aunque no era precisamente confiable fuera del cuidado de heridos. El segundo mayor era el residente estadounidense, Tisone, con quien aún no interactuaba mucho, salvo por simples presentaciones. Al parecer era un estudiante universitario, aunque ella no le preguntó cómo había llegado a formar parte del grupo. Pero él era el líder, y todos lo tenían en distintos grados de estima. Era realmente capaz, hábil con y sin armas, y muy buen tomador de decisiones. Luego estaba Saeko, de una belleza impresionante, la mayor de los estudiantes. Era la capitana de kendo de su escuela y una auténtica amenaza con la espada. La vio blandirla, y fue a la vez impresionante y aterrador. Tenía la sensación de que esos dos eran los luchadores más fuertes, tal vez incluso superando a algunos de los soldados enviados para combatir a los no muertos. Luego estaba Saya, quien tenía una relación ambigua con Tisone. Era la más inteligente del grupo, al menos si se usaban las pruebas de inteligencia como medida del intelecto. Takashi también era un luchador muy hábil, al igual que Rei. Kota era su tirador de élite, increíblemente hábil y experto en todo tipo de rifles y tácticas militares. Mai y Miku eran otra pareja con la que no tuvo tiempo de interactuar. Sin embargo, ambas eran bastante amigables. Sin embargo, al notar su solemnidad, intentó cambiar de tema. Ya que llevamos juntos quién sabe cuánto tiempo, ¿por qué no hablamos un poco de nuestras metas o lo que se nos ocurra? Cualquier cosa alegre estaría bien. Yui asintió con entusiasmo. Esa es una buena idea. Saya se burló en voz baja. Dice que es alegre. Quiero saber de la vida de quienes fueron a diferentes escuelas, comentó Marin con una suave sonrisa. Seguro que tienes historias interesantes. ¿La escuela, murmuró Saeko.
Es triste pensar que podría acabar siendo algo que nunca volveremos a ver. Takashi frunció el ceño pensativo. Pero eso no significa que nuestra juventud tenga que terminar. Marin negó con la cabeza. Es cierto. Ella notó que Tisone se movía muy levemente y ahora miraba al Gyaru. Mejor considero la idea, admitió, terminando su taza de café. ¿No hemos tenido que tomar decisiones difíciles últimamente? Su declaración fue seguida por murmullos de aprobación. Shizuka se animó de repente. Bueno, para empezar, deberíamos hablar de algo más alegre. Mai-chan, he oído que eras una celebridad. ¿Una celebridad? Repitió Yui sorprendida. Mai, ahora en el punto de mira, se encogió de hombros, derrotada. Los cotazos de Miku tampoco ayudaron. Nada impresionante. Actué un poco y canté un poco, eso es todo. Pero, sinceramente, ahora da igual. Con todo este lío, la mayoría de mis fans preferirían mi sangre a un autógrafo. Aún cuenta, insistió Shizuka con suavidad. Apuesto a que muchos de tus fans se alegrarían de saber cómo estás. Quizá empiece a subir vídeos a YouTube. Sobreviviendo al apocalipsis con Mai, bromeó secamente. Toshiyui aplaudió emocionada. Es increíble. ¿Cómo fue tu vida como actriz y cantante? Siempre nos lo preguntamos, añadió Miku. Bueno, déjame decirte, Mai suspiró, procediendo a hablar sobre la naturaleza de su trabajo. Que rara vez iba a la escuela debido a su trabajo, que solo hizo algunos amigos de verdad relativamente tarde. Que tuvo problemas con acosadores y rivales hasta la secundaria. Marin no pudo evitar sonreír ante este atisbo de normalidad en medio del caos. Casi podía engañarse a sí misma pensando que todo volvía a estar bien. Tisone intentó no dejar que lo ocurrido la noche anterior lo afectara, pero no fue fácil. La aparición de ese zombie le hizo reevaluar todos sus planes. Al fin y al cabo, ¿cómo podía confiar en que algo siguiera el canon? Es probable que esa cosa evolucionó al comerse a su propia especie. Teorizó, observando al zombi caído fuera de las puertas. Seguía allí, inmóvil. ¿Implica esto que cualquier zombi podría potencialmente convertirse en esa cosa si se come a sus semejantes? ¿Es esta su forma final o hay algo más? Apretó el puño involuntariamente y clavó las uñas en su palma. ¿Cómo puede alguien predecir el futuro si las cosas evolucionan a un ritmo vertiginoso? ¿Fue por su presencia? No podía derrumbarse ahora. Tenía una responsabilidad, no solo consigo mismo, sino también con el resto del grupo. El ánimo de todos se desplomó al ver al zombi gigante tendido inerte justo detrás de la puerta. Era su último día en casa de Rika, así que estaban llevando todos los suministros posibles al autobús. Esto es, bastante extraño, comentó Marin. Oh, Dios, susurró Saya, pálida. Yui tragó saliva audiblemente. Esa cosa me da escalofríos. Tisone se acercó a Shizuka, quien se llevó una mano al pecho con aprensión. Shizuka-sensei, yo iré en la 1B. Sígueme. Shizuka se sobresaltó al principio, pero luego se recompuso rápidamente. Sí, cierto. Una vez resuelto eso, pasó al siguiente problema. La niña Alice y su perro Seke, a quien rescataron anoche. Ella abrazaba a su perro mientras lo miraba con timidez. Tisone se arrodilló a su lado. ¿Estás lista para irnos, Alice? Dudó, inquieta. Finalmente, asintió con decisión. ¿Sí? Él sonrió cálidamente, acariciando su cabeza afectuosamente. Sus mejillas se tornaron rosadas y sus ojos brillaron mientras se inclinaba hacia su toque. Tisone se levantó. Bien. Ahora sube al autobús y quédate cerca de tus amigos, ¿sí? Bueno. Sé que ladraba alegremente, meneando la cola mientras lamía la mejilla de Alice. No era de extrañar que Alice y Seke se ganaran rápidamente el cariño de todos. Shizuka la arrulló con adoración. Tienes un don natural para los niños. Está bien, pero prefiero ser más natural con las mujeres, respondió Tisone con naturalidad. Los ojos de Shizuka se entrecerraron mientras sonreía ampliamente. Antes de que Tisone pudiera responder adecuadamente a la expresión de Shizuka, Saya y Mai intervinieron como fantasmas que bloqueaban el pene. Ya terminamos con las provisiones, sí, dijo Saya. ¿Podemos irnos? Sí. Podemos irnos cuando queramos, continuó Mai con indiferencia. Miraron a Tisone con miradas turbias e inflexibles, desafiándolo a cuestionar su autoridad en el asunto. No lo desanimó. De hecho, le impresionó su demostración de trabajo en equipo. Bien. Tisone desvió su atención hacia Saya y Mai, asintiendo con aprobación. Súbete al autobús, entonces. El trío ahora lo dejó solo. Caminó hasta la puerta y la abrió.
Justo afuera, el zombi. Tisone suspiró con cansancio. Le haría una señal obscena a quienquiera que hubiera orquestado esto, pero temía que esa misma entidad creara cosas aún más desastrosas para vengarse de él. Agarró una pala que estaba cerca. Tisone pinchó el cadáver con la punta. Nada. Hundió la pala más profundamente en su lomo. De nuevo, ninguna respuesta. Definitivamente estaba muerto, pero la cautela no era algo que se pudiera evitar hoy en día. Aún así, sentía curiosidad. No era un zombi normal, y quería saberlo todo sobre él. ¿Tendría alguna otra debilidad además de la cabeza? ¿Quién lo diría? Tisone agarró los restos andrajosos del uniforme del zombi y terminó de destrozarlo. Como era de esperar, tenía agujeros de bala en el pecho, los brazos, las piernas y el cuello. No parecía diferente del infectado promedio, salvo por su mayor tamaño. Quizás la única excepción fueran sus músculos. Aunque, claro, eso podía atribuirse a que el hombre original era corpulento incluso siendo humano. Quizás la mejor manera de medir su fuerza sería golpearlo en diferentes puntos, con cada vez mayor fuerza. El sonido de su pala metálica al impactar contra su cuerpo hizo que Tisone se encogiera por dentro. Cada golpe subsiguiente aumentaba gradualmente en potencia. Sorprendentemente, o quizás no, sus huesos eran mucho más duros que los de un humano normal. Matar a esta cosa con una jabalina sería casi imposible. No con esta resistencia. Justo cuando estaba a punto de salir y abordar el UNV, notó una peculiaridad en el pecho del zombi. Un pequeño punto negro brillante. Podría haber pasado por un lunar, pero los lunares no eran brillantes ni relucientes. ¿Qué es eso? Capítulo 83. La curiosidad carcomía la mente de Tisone mientras se acercaba para inspeccionarlo. Sus dedos palparon con cautela la extraña cosa adherida a la piel del cadáver como una garrapata, intentando desalojarla. No se movía. Ni lo más mínimo. Luego, intentó rasparlo. Eso solo funcionó un poco mejor, creando pequeñas grietas alrededor de la piel. ¿Viene esto con el paquete mutante? Entrecerró los ojos mientras estudiaba el misterioso objeto. Usó una navaja para pelar la piel del infectado, dejando al descubierto la carne que había debajo. Pero resultó fructífero, porque debajo de la sangre y el tejido desgarrado había algo incrustado en el esternón. Una piedra preciosa. O al menos, una roca. Lo más parecido a una piedra que crecía dentro de los humanos eran los cálculos renales, pero nunca había oído hablar de un cálculo renal negro. Tras excavar un poco más, lo sacó. Cuando cayó sobre su palma, el cristal negro obsidiana brilló levemente. Sin embargo, no pudo maravillarse por mucho tiempo ante este extraño artefacto, ya que rápidamente lo metió en sus bolsillos cuando Kota lo llamó. Señorita Tisone. Levantó la vista y vio a Kota de pie junto a la puerta, sosteniendo su rifle con aire protector mientras observaba el entorno con cautela. Todos los demás ya subieron al autobús. Bien, asintió Tisone. Vuelve al UNVD. Ya voy. Entendido. Kota saludó antes de escabullirse. Era el único pasajero en ese vehículo junto a Tisone. Después de todo, necesitaba que el tirador rechoncho les abriera paso. Echó otra mirada a la gema de obsidiana que tenía en el bolsillo. Debería examinar esto más tarde. Arrastró el enorme cadáver zombi fuera del camino y subió al UNVD. El resto del grupo lo saludó con entusiasmo desde el autobús al pasar. Kota le hizo un gesto de aprobación con el pulgar desde el retrovisor. Listo para partir. Luego, agarró su fiel rifle y asomó la cabeza por el techo para disparar a cualquier zombi que los amenazara. De acuerdo. Tisone arrancó el motor, sonriendo con sorna al oír el ronroneo del coche. Hora de irnos. Cambió de marcha con suavidad y aceleró por la calle. El escondite de Rika desapareció gradualmente a medida que se alejaban. Tisone evitó la autopista, ya que sin duda estaba congestionada de coches y accidentes por todas partes. En su lugar, viajaron principalmente por las calles. Pasaron por barrios residenciales, centros comerciales, almacenes, centros comerciales abandonados, todos ellos desolados recordatorios de lo que una vez fue. Lo peor fue ver un avión estrellado sobresaliendo entre un par de edificios, medio enterrado dentro de muros de hormigón y asfalto. Es surrealista ver cuánto cambió el mundo en menos de 2 días. La voz de Rei provenía del walkie-talkie. Sí, añadió Saeko con gravedad. Tampoco podemos esperar permanecer ocultos para siempre. Necesitamos encontrar un lugar seguro pronto. Tisone asintió sin reservas. Cierto. Continuó conduciendo entre los escombros que cubrían las carreteras, evitando las zonas donde el tráfico parecía especialmente congestionado o lleno de gente.
No había nada más que cadáveres y zombis errantes que ocupaban las calles, aunque afortunadamente, nunca parecía peor que 50 cadáveres desgarbados a la vez. De hecho, las calles parecían más vacías de lo habitual. Había pensado que, dada la gran población, estarían abarrotadas de cadáveres. En cambio, solo un pequeño grupo de no muertos ocupaba la calzada, con ocasionales grupos grandes dispersos por todas partes. Quizás esto podría atribuirse a la intervención militar en las principales ciudades o al éxodo masivo de civiles en pánico. Cualquiera que sea el motivo, fue un inmenso alivio viajar por las calles sin preocuparse por las multitudes que bloqueaban su paso cada 10 metros. Kota hizo bien su trabajo, volándoles la cabeza fácilmente a velocidades moderadas. De vez en cuando, los supervivientes salían de sus escondites y saludaban a los vehículos que pasaban. El UMB, al ser un vehículo militar, atraía la mayor atención. No se detengan, repitió Tizone por el comunicador. Pase lo que pase. Fue brutal. Algunos rogaban por agua o comida, otros simplemente suplicaban que los rescataran. Al final, pasaron de largo. Es doloroso ver esto, ¿verdad? Comentó Shizuka de repente. Saya y Takashi se sentaron a su lado, luciendo incómodos. Tenemos nuestra propia misión, razonó Tizone. Nuestro objetivo está en otra parte. Y salvar a esta gente nos pondrá en peligro innecesario. Estoy segura de que lo entiende, Sensei, explicó Saya con la mayor amabilidad posible, dada la situación. Pronto su autobús pasó por una intersección llena de actividad. Muchos supervivientes se habían atrincherado en tiendas y establecimientos cercanos. Sin embargo, la principal preocupación de Tizone eran las bandas. No le cabía duda de que algunos de ellos se unieron bajo la bandera de la supervivencia del más apto y formaron facciones violentas, asaltando a los grupos más débiles para obtener recursos o cualquier otra cosa que consideraran valiosa. Esta gente preferiría dispararles antes que dejarlos pasar sin oposición. De hecho, cuando cruzaron otra intersección, Tizone vio a unos punks armados hasta los dientes mirándolos con furia. ¡Caray! El rostro de Takashi se ensombreció. Aquí todo es aún más caótico. Saeko coincidió. Probablemente haya varios asentamientos pequeños peleándose por territorios. Takashi frunció el ceño con preocupación al observar a un grupo de hombres marchando por una intersección varias cuadras más adelante, portando de todo, desde baits hasta cuchillos y cadenas. «Alto ahí», dijo uno de ellos, presumiblemente el líder, por lo mucho que se pavoneaba a pesar de encontrarse frente a un vehículo blindado. Sin embargo, a diferencia de sus subordinados, empuñaba un arma. Apuntó directamente al UMVD. No pasarán, uno, y entonces un agujero le atravesó el cráneo antes de que su cerebro pudiera reaccionar ante la amenaza que se cernía sobre él. Y se desplomó. Buen tiro, silbó Tizone. Son unos malditos degenerados. Supongo que se podría decir que son incluso peores que los zombies, resopló Kota, con una amplia sonrisa. La muerte de ese punk fue igual que la de aquel pretester de la tele. Si se derriba al líder, el resto de la banda se desmorona. La banda, ahora sin su líder, se abrió paso inmediatamente a los convoyes que pasaban. El resto del viaje no tuvo mucha acción. De vez en cuando, los detenían almas desesperadas que les pedían ayuda y clemencia. La mayoría recibía miradas de disculpa, mientras que unos pocos acababan bajo el cañón del rifle de francotirador de Kota. Los zombies no eran un obstáculo, sino más bien una molestia. Y así, los convoyes salieron de la ciudad sin mayores problemas. A medida que avanzaban por sinuosos caminos rurales, el paisaje rural se extendía frente a ellos. Un mar de campos, colinas y granjas dispersas. Sabiendo cuánto se había reducido la población mundial en estos últimos días, estar allí así casi se sentía como si fueran los únicos vivos en todo el mundo. La casa no ha cambiado nada. La mirada de Tizone se dirigió a la mansión que se alzaba en el horizonte. Claro que estaba un poco apartada. Había gastado bastante en ella y estaba orgulloso de lo que había sido. Le habría gustado instalar torretas a lo largo de la valla, pero, por desgracia, eso estaba fuera de su presupuesto, y probablemente también de la ley. Lo que sea. Seguía siendo una fortaleza robusta. «Chicos», gritó Tizone por la radio. «Ya llegamos». Rei entrecerró los ojos al ver la propiedad que se aproximaba. «¿Vives aquí? ¿No es un poco elegante?» La voz orgullosa de Saya provenía del walkie-talkie. Tizone y yo establecimos un negocio bastante lucrativo. Es lo que se esperaba. ¿Qué hace?, preguntó Marin con incredulidad. Debe ser algo grande si puede permitirse comprar una casa tan grande como esta.
Nada que valga la pena mencionar, interrumpió Tizone. Está bien. Marín se encogió de hombros. Lo averiguaré tarde o temprano. Tizone estacionó el UNV afuera de las puertas antes de bajarse del vehículo para abrirlas. Una vez hecho esto, le indicó a Shizuka que entrara con el autobús. Luego corrió de vuelta al UNV y la siguió. Después se aseguró de cerrar bien las puertas. Todos bajaron de los vehículos y se maravillaron con la belleza de la naturaleza, con frondosos árboles verdes que se extendían a lo lejos. Una sensación de asombro los invadió al admirar su serena belleza. Allí afuera, no tendrían que preocuparse por los zombis que rondaban la casa. Takashi sonrió ampliamente mientras observaba su nueva base. Esto es increíble. Reía sintió emocionada junto a él. De acuerdo. Ali se soltó a Seke, lo que permitió que el chucho blanco corriera libremente por el amplio patio. Su rostro se iluminó de alegría al verlo. ¡Guau! Tizone les indicó que lo siguieran. Entremos. Tenemos mucho que desempacar. El grupo descargó todas sus provisiones y las llevó a la mansión. La comida no sería un problema por un buen rato, ya que Tizone había abastecido bastante antes de que se desatara el caos. Una vez terminada esa tarea, se instalaron en el salón principal. Tizone revisó las luces para asegurarse de que funcionaran bien. Suspiró aliviado al verlo. Chicos, esta será nuestra base principal en el futuro próximo. No se preocupen y siéntanse como en casa. Capítulo 84. Hogar, dulce hogar, dijo Kota, sonriendo nerviosamente. Vaya, siento que estoy molestando, espero que no te importe. Lo es. Eres tan bienvenido aquí como yo. Incluso más, dijo Tizone con sinceridad, dándole una palmadita en el hombro. Kota parpadeó. ¿Por qué? Tizone rió suavemente. ¿Qué quieres decir con por qué? Sin tus habilidades, todos estaríamos muertos. Nunca más te subestimes. ¿Entendido? Lo entiendo. Los puños de Kota se apretaron con determinación. Ali se corrió por la mansión, explorando cada habitación con los ojos abiertos. Reía alegremente, dando vueltas. ¡Guau! ¡Qué grande! Tizone guió al grupo al primer piso. Las alas izquierda y circular de la mansión son habitaciones de invitados. Hay un baño para los chicos y otro para las chicas, respectivamente. Las chicas pueden usar el ala derecha, aunque podría requerirse una limpieza previa. Los chicos se alojarán en el ala derecha. Mi habitación está en el segundo piso, por si alguien me necesita. Marín tarareó con curiosidad, mirando por uno de los grandes ventanales. ¿Crees que este lugar atraerá alguna atención indeseada de forasteros? Tizone se frotó la barbilla pensativo. No sé, no es fácil de ver desde lejos, pero siempre hay una posibilidad de que alguien pase por allí. ¿Qué propones que hagamos entonces? Preguntó Saya bruscamente. Observó el bosque circundante. No puedo sugerir nada ahora mismo, aparte de establecer patrullas y alarmas en la zona. Los vecinos más cercanos están al menos a 20 minutos a pie. Definitivamente deberíamos priorizar la fortificación del complejo. Necesitaremos algún tipo de medidas defensivas contra bandidos o cualquiera que busque saqueos. Instalar un sistema de alarma no será difícil. Con suficiente tiempo y recursos, deberíamos tener una barrera completamente funcional más pronto que tarde, propuso Saya. Él asintió ante su idea. Me parece bien. ¿Qué tal si ponemos trampas en el suelo? Cavamos hoyos y los llenamos con palos afilados. O podríamos poner alambre de púas en ciertos lugares donde la gente no pueda saltar, sugirió Kota con una sonrisa radiante en su rostro regordete. Tizone consideró esta opción brevemente. Una buena sugerencia. Pero podría ser fatal dependiendo de lo que usemos y dónde lo coloquemos. Los bandidos son bandidos, pero es la gente inocente la que nos importa. En cuanto al alambre de púas, de hecho ya lo instalé encima de la valla. Miró a Kota. Pero en general, buenas sugerencias. Sigue así. Lo felicitó sinceramente, haciendo que las gafas de Kota brillaran. Saya asintió. Bien. Deberíamos considerar construir barricadas también. Cualquier cosa pesada que pueda detener autos o bloquear caminos. Después de todo, nada impide que alguien entre aquí con sus camiones, añadió con las manos en las caderas. Saeko coincidió. Incluso podríamos instalar torres de vigilancia en varios puntos de la propiedad para vigilarlo todo y avisar con antelación. Si es necesario, incluso podemos equipar a los vigilantes con rifles. Claro que sí. Takashi asintió con entusiasmo. Así sabremos si alguien intenta algo raro.
Además, si pasa algo ahí fuera, tener guardias apostados por todas partes nos da ventaja. O al menos eso espero. Todo suena bien, pero implementar cada una de tus sugerencias requeriría mucho trabajo, equipo y personal. Una cosa a la vez. Por ahora, debemos asegurarnos de que todos sean capaces de defenderse de alguna forma. Hizo una pausa para asimilarlo antes de continuar. Para empezar, todos deberían aprender puntería básica y entrenamiento de combate, independientemente de su nivel de experiencia. Ya veremos la logística más adelante. Esto es solo para entender qué necesita mejorar. Quiero que todos, al menos, sean capaces de manejar armas de fuego o armas cuerpo a cuerpo con eficacia. ¿Eso significa que yo también? Saya frunció el ceño y se cruzó de brazos. Sí, afirmó Tisone. Aunque decidas no participar activamente en las peleas, ser capaz de defenderte sin ayuda de nadie es una habilidad esencial en el clima actual. Hoy en día, las cosas cambian rápidamente y es vital prepararse adecuadamente. Yo. Ali se levantó la mano tímidamente. Tú no. Le dio un suave golpecito en la frente. Lo siento, pequeña. Hizo un puchero, inflando las mejillas. Au, Tisone simplemente le alborotó el pelo, suspirando. Le habría gustado que al menos supiera lo básico de la defensa personal, pero sabía que no debía presionarla. Siendo realistas, ¿qué podía hacer una niña de su edad? Dudaba que esas extremidades débiles y frágiles pudieran soportar el retroceso de una pistola. Se giró hacia Saeko. ¿Puedo molestarte para que seas la instructora de esgrima? Conozco algunos movimientos, pero eres, sin duda, la más cualificada aquí. Ella le ofreció una sonrisa y aceptó su oferta con amabilidad. Por supuesto. Agradezco su confianza, Tisone-san. Hizo una elegante reverencia. Tisone se volvió hacia Kota. ¿Puedo poner la misma carga sobre tus hombros? Quiero que me enseñes a usar armas de fuego, empezando con las pistolas. Kota se sonrojó al verse en apuros y farfulló algo ininteligible hasta que logró calmarse. Sin embargo, cuando volvió a hablar, sus palabras fueron firmes. Déjamelo a mí. Con eso resuelto, Tisone se dirigió al resto. Mañana por la mañana empezamos a entrenar. Con sus tareas asignadas, todos se dispersaron. Algunos miembros se quedaron en el vestíbulo, charlando entre ellos. Pero pronto ellos también se dirigieron a sus respectivas habitaciones para limpiar y prepararse para el día siguiente. Tan pronto como Tisone golpeó su cama, la oscuridad consumió su conciencia instantáneamente. Cuando abrió los ojos, ya era de día. Tisone no podía dormir demasiado. Ya tenía grabado en la sangre el hábito de despertarse temprano. Frotándose la vista nublada, Tisone se levantó y se dirigió al baño privado para lavarse. Al salir, llamaron a la puerta. Está abierto. Disculpe. Entró Shizuka. Sorprendentemente, pensó que aún estaría dormida. Así que bebió ayer, para celebrar o algo así. Buenos días, sensei. Saludó Tisone mientras tiraba la ropa de ayer en un cesto de ropa sucia cercano. Caminó hacia su vestidor para coger ropa nueva, sin importarle su presencia ni el hecho de que estaba sin camisa y empapado. Solo lo cubrían unos pantalones. Ella se aclaró la garganta cortésmente. Si te da vergüenza, puedes esperar afuera, comentó sin darse la vuelta. No tardaré mucho. No pasa nada. Chilló apresuradamente. Se hizo un silencio que agravó la incomodidad. Después de lo que pareció una eternidad, Shizuka finalmente reunió el coraje suficiente para hablar de nuevo. En realidad, quería revisar tus heridas. Necesitan un tratamiento adecuado. Tisone la miró. Todavía duele un poco, pero nada demasiado incapacitante. Flexionó el brazo. Ya no le estorbaba mucho. Aunque sufriera daños más graves, se negaba a permitir que afectara su capacidad de defensa. En este mundo cada gramo de fuerza importaba. Shizuka se acercó con cautela antes de examinar minuciosamente las heridas de Tisone. Ya veo. Tras examinar cada moretón, rasguño, corte y golpe que adornaba su físico tonificado, inspeccionó su espalda. Traje ungüento y vendas. ¿Necesitas ayuda para aplicártelas? Sí, por favor. Eso me ahorraría problemas. Asintió. Claro. Shizuka sonrió y lo hizo sentarse en la cama. Se inclinó ligeramente. Él seguía cada uno de sus movimientos con la mirada. Le aplicó suavemente la loción medicinal en los moretones. Las caricias relajantes hicieron que sus ojos se cerraran mientras sus labios se separaban ligeramente, dejando escapar suaves exhalaciones y murmullos de satisfacción. ¿Qué tal? Preguntó Shizuka en voz baja, mirándolo.
Bien, respondió Tizone con la voz un poco áspera. Se siente bien. Se sonrojó y apartó la mirada un segundo. Perdona si te incomodo, dijo rápidamente. Pero las heridas necesitan tratamiento. Dentro de unos años te agradecerás haberlas cuidado bien. No te preocupes. Lo entiendo perfectamente, le aseguró Tizone con una leve sonrisa. Shizuka procedió entonces a cambiarle el vendaje del hombro. Todo se hizo con delicadeza y eficiencia. Aunque, a veces, parecía distraída al rozar sus músculos con los dedos, lo que le aceleraba la respiración. Cuando terminó de cambiarle las vendas, dio un paso atrás. Deberías ponerte una camisa. Te resfriarás fácilmente, sobre todo de noche. Tizone arqueó una ceja. Cruzó una pierna sobre la otra, inclinándose ligeramente hacia atrás. Mira quién es la gallina preocupada. ¿Me estás ofreciendo la tuya? ¿Qué? Shizuka se sonrojó muchísimo. No me refería a eso. Cúbrase, señor. Se rió entre dientes. ¿Ya comiste? Preguntó Tizone con indiferencia, sonriendo con sorna. Oh, Shizuka parpadeó rápidamente, sorprendida por una pregunta tan casual. Negó con la cabeza, recuperando la concentración. Todavía no. Entonces, vámonos. Necesitarás alimento para las próximas lecciones. Se levantó de la cama y se dirigió a la puerta. Espera, ¿tengo que participar? Nunca dijiste que tenía que unirme, se quejó Shizuka. Apenas puedo cargar algo que pese más que 2 cubos de agua sin sentir que se me van a romper los huesos. Por eso tienes que entrenar, razonó Tizone, encogiéndose de hombros. Escucha, no espero que te conviertas en otra Saeko ni nada. Solo quiero que ganes la fuerza y la habilidad suficientes para ser independiente. Así no tendré que preocuparme por tu bienestar cuando la cosa se ponga fea, explicó Tizone con calma. No importa si lleva meses, incluso años. Seguiré trabajando contigo hasta que alcances un nivel satisfactorio. Aún así, lo razonable sería seguir perfeccionando tus talentos. Suspiró resignada, sabiendo que seguir discutiendo no llevaría a nada. De acuerdo. Asintió a regañadientes. Capítulo 85. La primera lección de Saeko como instructora tuvo como único alumno a Tizone, y eso se debió a que le daba una importancia especial a su enseñanza. Al fin y al cabo, entre todos los demás del grupo, él era quien tenía mayor potencial en ese campo específico. Poseía la fuerza, la velocidad, la agilidad y, sobre todo, la disciplina mental para dominarlo. En ese momento, Saeko estaba sola con Tizone en el patio trasero. Con voz clara, dijo. Básicamente, el kendo es el estudio de matar a tu oponente con una espada. Al oír eso, Tizone ladeó la cabeza. Entonces el objetivo final de este deporte es matar a alguien. Uno, además de la defensa, el objetivo principal de empuñar una espada siempre ha sido quitarle la vida a alguien. Así que sí, confirmó Saeko con firmeza. Ya veo. Murmuró. Pero eso no debería ser un gran problema, ya que ya has cobrado varias vidas. Su expresión se suavizó, con una leve sonrisa en sus labios. Al igual que yo, has experimentado las alegrías de la casa y has cobrado numerosas vidas sin dudarlo ni sentirte culpable. Tizone la miró fijamente por un momento antes de responder simplemente. Sí. La técnica de desenvainar la espada se ideó originalmente con la intención de eliminar a los oponentes rápidamente antes de que pudieran desenvainar la suya. Esto es especialmente importante cuando se está rodeado de muchos adversarios, explicó Saeko con naturalidad, apoyando su espada de madera contra el hueso de la cadera mientras adoptaba una postura de ataque y luego se balanceaba ligeramente hacia adelante. No te precipites. Usa la fuerza generada al avanzar para desenvainar tu katana. Como guiado por su orden, Tizone blandió su espada hacia abajo. Ella lo observó atentamente. Sus movimientos se mantuvieron fluidos a pesar de su poca práctica previa con espadas. Y aunque sus golpes no eran especialmente refinados ni rápidos, poseían mucha potencia. Su arma impactó con una fuerza increíble. Ya demostraba potencial. Sosteniendo firmemente su boca frente a su rostro, continuó observando sus formas desde lejos. Finalmente le dijo. El arte de la esgrima se diseñó principalmente para destruir a tus enemigos con la mayor rapidez y eficacia posible, de ahí que no existan muchas técnicas desarrolladas específicamente para desarmarlos sin dañarlos. Por lo tanto, omitiremos la mayoría de las maniobras defensivas. Nuestro objetivo no es ganar competiciones, sino sobrevivir. Tiene sentido. Dicho esto, deberías priorizar la practicidad y la funcionalidad sobre las ostentosas demostraciones de habilidad.
aconsejó sabiamente, con un tono neutral pero instructivo. Saeko le indicó a Tisone que practicara diversas posturas ofensivas, enfatizando la eficiencia en la posición corporal. A continuación, le enseñaron los bloqueos fundamentales para defenderse de los ataques enemigos. Finalmente, le enseñó el juego de pies, el equilibrio y la distribución del peso necesarios para la máxima efectividad en sus golpes, y cómo cambiar de postura con fluidez. También le inculcó la importancia de controlar las emociones durante las batallas. La ira era perjudicial y el miedo debilitaba la determinación. Mantener la calma garantizaba un juicio lúcido, lo que aumentaba considerablemente la efectividad en situaciones de combate. Ella le explicó todo lenta, cuidadosamente y detalladamente, deteniéndose a intervalos regulares para evaluar cuánto había aprendido. No fue fácil determinar cuánto progreso hizo Tisone, ya que rara vez ofrecía retroalimentación sobre su tutela, pero Saeko creía que absorbió la mayor parte, si no toda, la información que ella impartía correctamente. Incluso ahora, Tisone parecía concentrado únicamente en absorber cada pequeño consejo que ella le daba. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a aparecerle arrugas en la frente, evidenciando un profundo conflicto interno. ¿Qué pasa?, preguntó Saeko con los brazos cruzados. ¿Ya estás cansada? Tisone miró la espada en su mano, con el ceño pensativo. Siento que la espada no es para mí, admitió en voz baja. Parece que no encaja. Es un poco antinatural y engorrosa. Su corazón se encogió ante esta declaración de potencial incumplido. Sin embargo, se mantuvo impávida y asintió con aprobación en lugar de mostrar decepción. Bueno, las espadas no le sientan bien a todo el mundo. Quizás otro tipo de arma te convenga más. ¿Una lanza, quizás un bastón? ¿Qué te atrae más? Hizo una breve pausa para reflexionar y luego caminó hacia el estante de armas que descansaba bajo la terraza, observándolas con atención. Las había comprado antes del apocalipsis. Ni por un instante imaginó que acumularían polvo como simples adornos, pero nunca imaginó que llegaría el momento en que tendría que elegir su arma principal. Al fin y al cabo, ¿qué más daba si el propósito era matar zombies? Pero Saeko siempre se mantuvo fiel a las espadas. Era increíblemente rápida y hábil, y no poseía la fuerza bruta de Tisone. Claramente, su inhumana eficiencia en la batalla se debía a la práctica intensiva con el arma elegida. Tisone se preguntaba si debía seguir su ejemplo o... Tisone se detuvo frente a una alabarda. La agarró. La alabarda era una mezcla de hacha y lanza, diseñada para potencia y alcance. Al sujetarla, Tisone sintió que era la adecuada, como si el arma lo hubiera elegido a él. Quizás no fuera tan hermosa como una espada, pero tenía su propia elegancia. A pesar de su enorme tamaño y peso, no obstaculizaba sus movimientos. Al contrario, encajaba a la perfección en su agarre. Parece que tengo la respuesta, declaró mientras se giraba hacia Saeko. La estudió detenidamente antes de asentir con seguridad. De acuerdo. Una excelente lección. Sin embargo, esto supone un problema para mis enseñanzas. Se acarició la barbilla pensativa. Las alabardas requieren un enfoque muy diferente al de las espadas. Si quieres manejar esta arma con eficacia, tendrás que entrenarte de forma diferente. Tendrás que improvisar la mayor parte del tiempo, ya que no es mi especialidad. No te preocupes, lo lograré. Ella le sonrió cálidamente. Si tú lo dices, confío en ti. Lo positivo es que muchos de los principios básicos siguen siendo los mismos. Por eso, seguiré ofreciéndote mis consejos sobre posturas, juego de pies, ritmo y técnicas generales. Así, las lecciones de esgrima de Tisone se transformaron en lecciones enfocadas principalmente en la alabarda y armas similares. Le enseñó numerosos ejercicios diseñados para mejorar la destreza, los reflejos, la resistencia muscular, la agilidad, la precisión, la flexibilidad, la sincronización, el ritmo, la coordinación y el equilibrio. Muchos de estos ejercicios se centraban en el desarrollo de la conexión mente-cuerpo, entrenándose para reaccionar instintivamente en lugar de basarse únicamente en el análisis consciente durante las situaciones de combate. A continuación, llegó la lección de Kota, pero Tisone decidió no asistir. Saeko también se saltó la lección, pero principalmente porque no le interesaba nada que no fuera un arma blanca, y considerando lo hábil que era con una, Tisone no veía la necesidad de que participara. Todos se reunieron al otro lado del patio, donde el otaku de las armas exhibió varias armas de fuego, desde pistolas hasta escopetas. Tisone podía oírlo explicar con entusiasmo la historia y el funcionamiento de cada arma, además de dar consejos sobre su uso y mantenimiento.
No tardó mucho en oírse los primeros disparos. Un Tizone ignoró todo. En cambio, caminó hacia el centro del patio, practicando sus recién aprendidas técnicas con la alabarda. Cuidado, no blandas la alabarda como si fuera una espada. Recuerda, la punta sigue siendo tu principal método de ataque. La prisa solo te llevará hasta cierto punto, pero la gracia y la elegancia son eternas, le había dicho Saeko antes de irse. Golpear, retraer y bloquear. Repitió la secuencia hasta que el sudor se acumuló bajo sus brazos, goteó de su cuello y resbaló su agarre sobre el mango pulido. Finalmente, sus rodillas se doblaron de puro agotamiento. Se desplomó de rodillas sobre unas baldosas de cemento cubiertas de hierba y respiró hondo. Después de recuperar el aliento, Tizone se levantó de nuevo y comenzó de nuevo, dejando que la memoria muscular dictara cada golpe de su pesado híbrido de hacha y lanza de madera. Cada corte se volvió más suave y controlado que antes, como si se le hubiera grabado en la memoria. No era un experto ni mucho menos, pero progresó significativamente tras horas y horas de entrenamiento y dedicación. Con los últimos rayos de sol desapareciendo en el horizonte, las reservas físicas de Tizone finalmente se agotaron. Se desplomó sobre la suave hierba verde, jadeando con dificultad. Le dolía muchísimo el hombro. Quizá no debería haber forzado tanto su cuerpo. Aún así, creo que lo mejor es un enfoque práctico. Necesito luchar contra algunos zombies con esta cosa. Tizone regresó a la casa poco después, tras guardar su arma en el estante de madera bajo la terraza. Fue a su habitación, se lavó y bajó. Un murmullo inundó los pasillos que conducían a la zona principal de la mansión. Una sala de estar contigua a la cocina, donde les esperaba la cena junto con bebidas frías. Al entrar, notó que la mayoría de los demás estaban sentados alrededor de varios sofás, comiendo aperitivos mientras esperaban pacientemente. Shizuka lo saludó con entusiasmo. Has trabajado duro. Siéntate. Te lo mereces. Fue agradable oírlo. Llevaba ropa sencilla que consistía únicamente en una camisa blanca, que se ajustaba peligrosamente cerca del punto de romperse, y pantalones negros combinados con sandalias planas. Tizone sintió agradecido. Finalmente, los platos estuvieron servidos. Todas las chicas se habían preparado, mientras los chicos, como siempre, esperaban. Se rió entre dientes al pensar en un meme apropiado. Perfectamente equilibrado, como debe ser. Capítulo 86. A medida que avanzaba la noche y la alegría de la cena se apaciguaba, Tizone se encontró de nuevo en el patio de entrenamiento, frente al armero. Lo abrió y sacó la alabarda. Este es un mundo donde el entrenamiento excesivo podría llevar a resultados y una fuerza inimaginables para mi mundo anterior. Saeko es un ejemplo de ello. No debería subestimarme ni limitarme. Aún así que allí estaba, de pie en el jardín con su alabarda, bajo la luz de la luna. Tizone exhaló lentamente y apretó con más fuerza la familiar empuñadura de su arma de asta. Inhalando profundamente una vez más, se preparó antes de lanzarse hacia adelante con toda su fuerza, balanceándose con fuerza hacia afuera hasta que el viento cantó a lo largo de su longitud, luego retrocedió rápidamente sin perder un solo latido de impulso a lo largo de su camino hasta que ejecutó otro golpe elegante dirigido precisamente donde residía un objetivo imaginario. Tizone se concentró intensamente en nada más que mantener un equilibrio perfecto a través de un movimiento calculado combinado con una ejecución fluida. Concentrándose únicamente en mantener la consistencia rítmica mientras perfeccionaba las reacciones reflejas a través de la repetición. Su arma silbó en el aire de la tarde. La clave está en ser capaz de ejecutar cada movimiento con fluidez y consistencia, independientemente de las circunstancias, razonó mentalmente. Mi objetivo no es necesariamente dominar cada maniobra individual, sino lograr una ejecución consistente de las mismas. De todos modos, era demasiado pronto para alcanzar la maestría. No era un genio ni por asomo, pero tenía una gran inclinación atlética. Tizone repitió su rutina hasta que el sudor empapó cada centímetro de carne expuesta y los mechones húmedos se pegaron incómodamente a su frente. El hombro vendado le dolía muchísimo, y le costaba un poco evitar que las manos le temblaran de puro cansancio. Sin embargo, Tizone seguía golpeando sin parar, hasta que su concentración se rompió al ver que alguien lo observaba desde lejos. Allí, observándolo en silencio, estaba la mismísima Saeko Busujima, vestida con un pijama holgado compuesto únicamente por una camiseta de tirantes y pantalones cortos que dejaban al descubierto una gran cantidad de piel pálida. Cruzaba los brazos bajo el pecho mientras observaba en silencio, aparentemente contenta con observar sin interrumpir su sesión. Saeko sonrió levemente al darse cuenta de que finalmente había notado su presencia.
Tisone-san, ¿alguna vez te cansas? Tisone se detuvo a mitad de su ataque antes de girarse completamente hacia ella. Por supuesto, respondió con sinceridad, secándose el sudor de la frente. Que el mundo se haya ido al diablo no significa que yo deba relajarme. Ya lo veo, reconoció en voz baja. Una suave brisa meció su sedoso cabello violeta. Tus movimientos han mejorado muchísimo desde esta tarde. Sonrió levemente. En su interior, se alegraba de que hubiera alguna mejora en ese aspecto. Pero parece que tu cuerpo aún se está recuperando. No creo que sea prudente esforzarte demasiado, señaló Saeko con preocupación. No te preocupes por mí, la tranquilizó con una suave sonrisa. Sé de lo que soy capaz y de lo que no. Si este fuera mi mundo, ni se me ocurriría forzar tanto mi cuerpo. Pero aquí, aprovecharé al máximo cada ventaja que pueda. Saeko simplemente inclinó la cabeza y le devolvió la sonrisa. Ella era realmente injustamente hermosa. En fin, Tisone cambió de tema bruscamente y reanudó sus golpes. ¿Por qué estás despierto tan tarde? Solo quería tomar un poco de aire fresco, explicó con sencillez. Veo. Saeko se acercó, sus pasos silenciosos sobre la hierba húmeda bajo sus pies. ¿Puedo acompañarlos? Él se sorprendió. Claro. Saeko tomó una espada de madera del estante de armas. ¿Quieres entrenar? Tisone la encaró, apoyando la alabarda en su hombro sano. Sé que perderé, pero cualquiera perdería contra ti. Levantó una mano para contener una risita. Es cierto. Él puso los ojos en blanco y sonrió. La sonrisa de Saeko se desvaneció lentamente en algo más serio mientras lo estudiaba cuidadosamente. Estaban uno frente al otro. Luego cargó hacia adelante sin previo aviso. Levantó su alabarda a la defensiva antes de que la hoja de madera de ella lo golpeara, bloqueándola de lleno. Pero antes de que Tisone pudiera recuperar la compostura tras haberse visto obligado a reaccionar tan rápido por instinto, Saeko respondió al instante con una ráfaga de golpes sucesivos dirigidos directamente a su torso. Su alabarda describía un arco deslumbrante, interceptando cada golpe. Sin embargo, no pudo evitar maravillarse de la increíble velocidad de Saeko. Cada golpe que lanzaba llevaba consigo una velocidad tan inmensa que parecía como si empuñara el mismísimo rayo en lugar de madera. El ritmo al que se desarrollaba el duelo aumentó de forma constante hasta que los brazos de Tisone comenzaron a arder intensamente bajo una tensión implacable. Pero aún así siguió adelante a pesar de saber muy bien que había pocas esperanzas de derrotarla. Saeko interrumpió repentinamente su ataque y optó por retroceder varios pasos. Tisone no tuvo tiempo de recuperar el aliento. En cambio, se lanzó de inmediato tras la figura en retirada de Saeko, con la alabarda ya lista para asestarle un golpe. Sus ojos azules se entrecerraron bruscamente antes de saltar ágilmente a un lado apenas unos momentos antes de que su ataque impactara donde ella había estado parada apenas unos segundos antes. Tisone apenas logró recuperarse cuando ella reanudó su ataque, cortando ferozmente con su espada la fresca brisa. Alzó su arma apresuradamente momentos antes de que otro golpe contundente impactara con fuerza en el mango. Apretó los dientes y logró apartarla con solo su fuerza. Luego hizo girar su alabarda por encima de su cabeza una vez antes de golpear con fuerza a Saeko, quien desde entonces se había alejado aún más de su alcance. ¿Ella es demasiado rápida? A medida que avanzaba la sesión de entrenamiento, Saeko continuó evadiendo y contrarrestando sin esfuerzo todo lo que Tisone le lanzaba. ¿Así se siente pelear con ella? Se preguntó Tisone mientras apenas desviaba otro golpe directo a su pecho. Es como si intentara golpear al mismísimo viento. A pesar de sentirse algo impotente, Tisone se mantuvo firme. De hecho, se sentía competitivo. Para superar a la propia Saeko. Para al menos conseguir un strike. Tisone lo dio todo. Pero fue inútil. Sus movimientos se volvían cada vez más predecibles a medida que se fatigaba bajo un ataque tan implacable. Saeko se abalanzó repentinamente hacia adelante antes de que Tisone tuviera tiempo de recuperarse por completo de su golpe anterior. Lanzó un poderoso barrido horizontal dirigido específicamente a sus costillas, y luego retrocedió una vez más, como un fantasma. Tisone, a pesar del dolor momentáneo, la persiguió. Su tenacidad la sorprendió ligeramente. Tisone levantó la alabarda por encima de su cabeza. Ahora la sentía muy pesada. Ella se preparó para responder en consecuencia, moviendo su boca hacia arriba para parar, hasta que sus ojos se abrieron ligeramente. Tisone no completó el ataque descendente. En cambio, aflojó el agarre del arma, la dejó volar por encima de su cabeza e intentó placarla. La diferencia de altura entre ellos era abismal. Habría sido fácil esquivarlo, o incluso golpearlo en el cuello al caer.
Sin embargo, se quedó clavada en el suelo. Podía sentir sus brazos rodeándola por la cintura, su cabeza hundiéndose en su pecho mientras la jalaba hacia el suelo. No fue una caída elegante, ni mucho menos. Se estrellaron uno encima del otro. Cuando Saeko entreabrió los ojos, se encontró con el torso desnudo y sudoroso de Tizone suspendido sobre ella, con los brazos alrededor de su cabeza y la parte inferior del torso presionada contra su abdomen. Su rostro estaba a escasos centímetros del suyo. Saeko yacía inmóvil debajo de él, respirando con dificultad tras el gran esfuerzo del entrenamiento. Su pecho subía y bajaba con cada inhalación dificultosa, subiendo y bajando constantemente contra sus pectorales empapados de sudor. Él miró fijamente esos charcos azules tras sus largas pestañas antes de separarse por fin. Ella se sonrojó. Punto punto punto. Punto punto punto. Tizone se aclaró la garganta. ¿Estás bien? Ese sí, murmuró Saeko con voz suave. Tizone asintió, apartándose lentamente de ella. Lo siento. Está bien. Él le tendió la mano. Saeko contempló su palma extendida. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras sus mejillas se ruborizaban ligeramente. Tentativamente, la tomó, permitiéndole que la levantara con cuidado. Fui descuidada. Me engañaste. Pero no funcionará la próxima vez, dijo, sacudiéndose los pantalones cortos. Tizone se rió entre dientes. Sí, perdón por jugar sucio. Ella negó con la cabeza. No, siempre debes luchar sucio, sobre todo contra quienes son más fuertes que tú. El honor no tiene cabida cuando se lucha por la supervivencia. Saeko lo miró con ojos brillantes de emoción. Fue una pelea muy interesante. Así fue en efecto. Lo repetiremos en el futuro, dijo. También encontré nuevas maneras de mejorar. Eso sería de gran ayuda, gracias. El dolor en su hombro volvió a intensificarse, haciéndolo sisear. Bueno, me doy por vencido por esta noche. Gracias por el entrenamiento, fue muy enriquecedor. Fue un placer. Ella le dedicó una última sonrisa y sus ojos se detuvieron en su cuerpo durante un instante demasiado largo. Tizone la observó mientras retrocedía hasta que desapareció por la puerta. Con un último suspiro de satisfacción, él también entró, no sin antes guardar el equipo. Para cuando regresó, Saeko ya había desaparecido escaleras arriba. Aún así, Tizone se topó con otro obstáculo sexy. Tihikyu-un, Shizuka, todavía vestida con la misma camisa que abrazaba sus curvas obscenamente y no dejaba nada a la imaginación, y pantalones cortos negros, se tambaleó por el pasillo en un estupor de borrachera. Un rubor se extendió por sus vivaces mejillas. Otra vez no, pensó Tizone con un suspiro.